Buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando esta edición de Visión 7 Resumen con 30 minutos por delante para que ustedes terminen la jornada bien informados con algunas de las noticias más importantes que se han dado a lo largo de este día miércoles. Hoy me acompaña José Nathanson. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar? Buenas noches, Gaby. Vamos a hablar hoy de la injerencia de Estados Unidos en América Latina a partir de la decisión del gobierno de Barack Obama de incluir a Venezuela dentro de la lista de países que constituyen un peligro, una amenaza para Estados Unidos. Vamos a estar hablando de eso, de los intentos de desestabilización y de los riesgos de quiebre democrático en América Latina. Muy bien, en un rato entonces, José, estaremos desarrollando eso y junto con Félix Taylor les contaremos todas las noticias. Vamos a desarrollar nosotros ahora la información aquí en Visión 7 Resumen. La primera tiene que ver con que el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 5, estamos hablando de Leonel Gómez Barbela, citó a declarar a los directivos del grupo Clarín y también al dueño del diario La Nación por presunta apropiación irregular de papel prensa. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió indagatorias al CEO de Clarín, Héctor Horacio Mañeto, al director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, al secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raimundo Juan Pío Podestá, a la dueña del diario Clarín, Laura Ernestina Herrera de Noble, y al intermediario entre los dueños de los diarios y papel prensa, Guillermo Juan Gainza Paz, por la expropiación irregular de papel prensa. El fiscal les imputa haber obligado mediante intimidación al grupo Graiber y sus allegados a suscribir convenios que implicaron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino y La Razón Editorial, emisora financiera, industrial, comercial y agropecuaria. En el escrito, el fiscal sostiene que Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre participaron del desapoderamiento extorsivo de Papel Prensa Sociedad Anónima y destaca que todos los imputados conocían el riesgo de vida que corrían los responsables de la empresa que habían sido apuntados por los dictadores. Ernestina Herrera de Noble y Guillermo Juan Gainza Paz fueron partícipes de la maniobra. Entre las víctimas de esta apropiación irregular se destaca Lidia Papaleo, viuda de David Graiber. El fiscal señala que Lidia Papaleo fue intimada por el imputado Mañeto a firmar para conservar la vida de su hija y la suya también. En tanto, un comunicado firmado por los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación, Gabriel Cavallo, Hugo Bortman Joffre y Alejandro Pérez Chada, sobre el pedido de indagatoria a directivos de esas empresas por la apropiación irregular de papel prensa, afirma que todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa. Un expediente en el cual todo lo acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia propiciada en 2010 por el Gobierno Nacional con el único fin, dice, de ir contra la prensa que no controla. Y para conocer más detalles acerca de la historia de Papel Prensa, la creación de esa empresa se inicia en 1972 durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, que autorizó a Editorial Abril a instalar una planta celulosa en San Pedro. A mediados de 1975, el descalabro económico producido por el Rodrigazo puso a Papel Prensa al borde de la cesación de pagos y volvió a producirse un nuevo cambio de accionistas. En los 70, ya con la dictadura de Videla, con Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, los diarios accionistas de Papel Prensa dieron un fuerte respaldo a los tarifazos, despidos y ajustes de salarios, que fue retribuido con la estatización de sus deudas que luego Domingo Cavallo llamaría estatización de la deuda externa privada. Años más tarde, en pleno apogeo de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, comenzó el despojo definitivo para que Clarín, La Nación y La Razón se quedaran con la empresa Papel Prensa, utilizando la maquinaria del terrorismo de Estado para despojar al resto de los accionistas y con un Estado nacional que cedió gran parte de sus derechos. Cabe recordar que años más tarde, en los 90,
Con la quiebra de La Razón de los Peralta Ramos, Clarín y La Nación se consolidaron como dueños de Papel Prensa. Lidia Papaleo, viuda de David Graeber, mostró su satisfacción por este pedido de indagatoria para los directivos del Grupo Clarín y para Bartolomé Mitre, todos entre otras personas que también tendrán que declarar en esta causa de Papel Prensa. No hay ninguna duda de que lo que sobran acá son pruebas. Es decir, un grupo familiar preso, desposeído de todos sus bienes y fundamentalmente un hombre al cual creó este grupo y al cual mataron el 7 de agosto de 1976. ¿Qué podemos decir desde el momento que nosotros llegamos a la Argentina y 2 meses después ya empieza los diarios, Clarín, Nación, Razón en ese momento, porque Razón también estuvo en la compra de Papel Prensa, empezaron a hostigarnos, pero hostigación es una palabra delicada, es decir, era todos los días, la presión. A mí me desaparecen el 14 de marzo de 1977. La asamblea de todo el cambio de Papel Prensa, autoridades, códigos, lo que fuera, digamos, desde el punto de vista legal, lo hacen el 14, ellos lo hacen el 18 de marzo de 1977. 4 días después que yo desaparezco. 4 días después que yo desaparezco, ya estamos todos desaparecidos. Durante los años de cárcel tuvimos mucha persecución. Yo tuve 4 veces aislada, es decir, toda la familia estábamos separados entre nosotros. Es decir, hubo mucha provocación de violencia permanente. Yo tuve traslados varios. Para un preso en aquella época ser trasladado era terrorífico porque era la muerte. ¿En qué momento decide que la presión no es más soportable y decide vender o decide entregar las acciones de Papel Prensa? En el mes de octubre, una persona que trabajaba para mi esposo y que también trabajaba para los medios, ahora me voy a acordar el nombre, tiene un doble apellido, me citó en el Hotel Plaza. Sí. Y me dijo que yo debía vender cuanto antes. A nadie, no le podía vender a ninguna persona que no fuera argentina y no judía. ¿Y por qué tenía ese mandato? ¿Quién le daban a ellos ese mandato para transmitírselo a usted? El gobierno. El gobierno de facto. Él venía en representación del gobierno a transmitirme esto. Ya cuando vamos con la familia, los padres y el hermano a la Nación, nos llevan a un lugar muy grande donde nos sentamos separados. Nos sentaron en forma separada y a mí me pusieron en una mesa alargada de vidrio, yo lo que me acuerdo que era vidrio, y yo estaba sentadita. Y un señor se paró acá, que ya es toda una actitud muy importante de invasión, ¿no? Sí, parado claro. Me miró la famosa mirada de Mañeto. ¿Era Mañeto? Sí, yo no sabía quién era, pero sí, era Mañeto. Entonces me dijo que era la primera vez que yo lo veía, y única. Entonces me dijo, usted debe vender porque está en peligro la vida suya y la de su hija. Usted debe firmar. Hay más información aquí en Visión 7 Resumen con nuestro picado de noticias. Incendio en el edificio Libertador. No hubo heridos. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que peritos de la Policía Federal indicaron que el fuego se originó por una falla eléctrica sin indicios de intencionalidad. Trabajaron 6 dotaciones de bomberos. Ángeles no ingresó a su casa. Dominga Trinidad Torres, la empleada doméstica de la casa de la víctima, declaró en el juicio oral contra el portero Jorge Mangieri por el asesinato de Ángeles Rawson. El testimonio de Dominga Torres es muy importante porque en instrucción dio 2 o 3 versiones diferentes en cuanto a distintas circunstancias, fundamentalmente a lo que hace al encuentro con Axel Opatowski. También está muy cuestionado todo lo que tiene que ver cómo viajó. ¿Por qué mentiría entonces Dominga? No, sí. Yo lo que digo es que dio versiones diferentes en cuanto a un montón de circunstancias. Luis de Lía a juicio oral. El juez Julián Ercolini dio por finalizada la etapa de instrucción y pidió juzgar al dirigente social por el delito de intimidación pública. El magistrado lo acusa de haber irrumpido en la Plaza de Mayo durante una protesta a favor del campo en 2008, encabezando una columna de personas realizando actos que incitaban a la violencia.
Domingo Cavallo vota a Macri. El exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y expresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar aseguró que el jefe de gobierno porteño viene trabajando muy bien y anticipó que le gustaría que comparta la fórmula presidencial con Carlos Reutemann. Pliego de Carles en el Senado. Ingresó formalmente la candidatura que impulsa el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema. El pliego ahora será debatido por la Comisión de Acuerdos del Senado. Roberto Carles está postulado a ocupar el lugar que dejó vacante Eugenio Zaffaroni. Vamos a leer lo que para nosotros es el tuit del día y fue de @abuelasdifusión, abuelas de Plaza de Mayo. Lo que colocaban en esta red social es: Rosario, el equipo argentino de antropología forense, EAF, identificó a 4 desaparecidos. Y el link nos lleva una nota donde se conocen los nombres: Miguel Ángel Rubinich, Irma Edith Parra Yaquín, Jorge Luis Rufa y Carlos Raúl Racañi. Ellos son los 4 nombres y los 4 identificados. Pese a que fueron ocultados por décadas, se logró llegar a identificar a 4 desaparecidos. Esto tiene que ver con el equipo argentino de antropología forense, EAF, a partir de una investigación que guió a la unidad fiscal rosarina que se ocupa de los delitos de lesa humanidad y además identificó los restos de estas 4 personas que habían sido inhumadas en el cementerio La Piedad de esa ciudad de Santa Fe. Una sensible disminución en el ingreso de agua del dique Escava llevó tranquilidad a los pobladores de las localidades tucumanas de La Madrid y Graneros, pero los problemas se trasladaron a ciudades del sudeste provincial, donde más de 500 personas fueron evacuadas en las últimas horas. En tanto, en Córdoba, poco a poco se va normalizando la situación, donde todavía quedan 7 rutas con cortes totales como consecuencia del temporal. En tanto, el Senado aprobó hoy por unanimidad la declaración de emergencia económica y social por 180 días en las zonas del país afectadas por las trágicas inundaciones. Diferentes departamentos de las provincias de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca fueron declaradas zonas de desastre. Seguimos hablando, en este caso, la mesa de enlace sin la presencia de la Federación Agraria. Ha comenzado un nuevo paro, un lockout patronal, donde va a cesar la comercialización de granos por los próximos 3 días. A pesar de ello, en esta jornada de miércoles se comercializaron cerca de 4.000 toneladas de granos. Hoy vemos necesario, a través de esta medida de fuerza, poner toda esta situación de una manera contundente a la opinión pública, por un lado, al gobierno por el otro, y también para el futuro a las autoridades que resulten electas a partir del próximo octubre. Comenzó el cese de comercialización de granos y carnes en un contexto de fuertes fracturas dentro del sector agropecuario. La mesa de enlace, ahora con 3 entidades, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro, arrancó un nuevo lockout en un año con cosecha récord y el mismo día, pero 7 años después, de que el gobierno presentara la resolución 125. El expresidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, hoy candidato a gobernador santafesino por el Frente Renovador, reprochó a las autoridades no haberse sumado a la protesta. La nueva conducción de la Federación Agraria se alejó y optó por el diálogo con el gobierno nacional. Quiero decirte que para los pequeños chacareros, para la agricultura familiar que nosotros representamos, no había muchos cambios porque no tenemos más granos en nuestro poder. Entonces los pequeños productores no tienen grano, no podemos dejar de comercializar cuando no tenemos grano. Segundo, que hay una gran cuestión de coyuntura, digamos, que son las inundaciones, y que eso afecta a muchísimos productores en Córdoba, en Santa Fe, en el norte, en parte de San Luis, en Santiago del Estero, en Salta mismo, y que hay que privilegiar en esta instancia la ayuda, las declaraciones de emergencia. Como gremio tenemos que estar a la par de esos productores.
Y la lucha intestina de la mesa de enlace estalló esta semana cuando el ex titular de la Federación Agraria, Pedro Peretti, aseguró en declaraciones periodísticas que durante la discusión por la 125, Biolcati usó la mesa como gran estratega de la derecha y Bussi era consciente de eso. Biolcati es el ex titular de la Rural. Como presidente fue protagonista central del lockout patronal, recordemos, contra el intento de fijar retenciones móviles al agro. Y celebró a los abrazos el voto no positivo de Julio Cobos y no supo disimular su voluntad de poner un punto final al gobierno kirchnerista, incluso en vivo junto a Mariano Grondona, pero una y otra vez su voluntad se vio frustrada por la realidad. A fines de ese mismo año, envalentonado con el triunfo de la oposición, propuso ante 20.000 personas reunidas por la mesa de enlace en el Rosedal de Palermo descabezar a la gobernación de Daniel Scioli tras el caso Pomar. Y en el auditorio, Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional Aerolíneas Argentinas, presentó oficialmente su fundación, que entre otras cosas se va a encargar de trasladar, por ejemplo, a personas de bajos recursos que necesiten asistencia médica y también traslado de órganos en casos de trasplantes. Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, encabezó el acto de lanzamiento de la Fundación Aerolíneas, la cual prestará asistencia en el área sanitaria y trasladará deportistas y personalidades destacadas de la cultura a través del sistema de millas. La fundación se va a financiar exclusivamente con millas. Aerolíneas Argentinas va a donar millas a la fundación y la fundación además va a salir a recaudar millas entre los pasajeros, entre los ciudadanos que compran con su tarjeta y suman millas con la tarjeta de crédito, con las empresas. Y bueno, la idea es que con ese fondo de millas podamos ayudar a toda esa gente que muchas veces por urgencia necesita viajar porque tiene que hacerse una operación, porque tiene un familiar enfermo, porque tuvo un accidente en el exterior, porque falleció algún familiar y necesita ir a verlo y no tiene los recursos. Todo eso lo queremos organizar, hacerlo institucionalmente con la gente que más sabe y cada vez en mayor volumen. Hoy presentar una fundación que mientras que ellos podían discrecionalmente, como se ha hecho toda la vida en aerolíneas, ir entregando los vuelos a aquellas personas que necesitaran, esta decisión que se ha tomado de hacerlo a través de instituciones muy reconocidas, ya sea para temas de salud, para deportistas que tienen que representar a la Argentina, artistas, para estudiantes, me parece que es un cambio sustantivo en calidad institucional en lo que hoy está creciendo nuestra línea aérea de banderas Aerolíneas Argentinas. ¿Qué te parece el trabajo de estas fundaciones para ayudar a las personas que habitan en nuestro país? Buenísimo, me encanta, la verdad que me encantaría que hubiera muchas más. No sabía que había tantas, hoy Mariano nombró un montón de fundaciones que van a unirse entre sí para ayudarse, ¿no? Con esto de aerolíneas que va a donar con sus millas la posibilidad de que mucha gente pueda viajar o trasladar mercadería o lo que sea a otras fundaciones. Está muy bueno, somos muy solidarios los argentinos siempre, y la verdad que está bueno poder ayudar. Si bien todavía se desconocen los motivos por los cuales tuvo lugar la tragedia que se dio justamente en La Rioja con los 2 helicópteros que han chocado, ya en las próximas horas se estarán sumando 2 expertos franceses que vienen de la Comisión de Investigación de aquel país para tratar de llegar a saber cuáles fueron los motivos en los que han fallecido 10 personas, 8 de ellos de nacionalidad francesa y que además tenían importante actividad deportiva. Estarán llegando y se sumarán en las próximas horas, pero mientras tanto aquí también sigue la investigación y un grupo de enviados especiales nos traen más información. Es muy difícil que un ciudadano pobre del interior, un ciudadano de a pie de La Rioja pueda conseguir un traslado sanitario cuando tiene emergencia. Porque este helicóptero no funciona para eso y está el negocio ahí de trasfondo, porque cada vez que se necesita y alguien llega a tener ese acceso, se alquila un avión sanitario de una empresa privada que se paga 100.000 a 150.000 pesos ese alquiler. Ahí está el objeto de todo esto, ahí están las dudas de todo esto, ahí están los negocios que están atrás de estas cuestiones. Nosotros, frente a este trágico suceso que la verdad enlutó a todo el pueblo de la provincia, al país y al mundo, diría yo, nos hemos empezado a plantear por qué esta aeronave de propiedad del Estado provincial, con un destino específico, estaba siendo utilizada para una actividad privada.
en este hotel ubicado en Villa Unión, a 275 kilómetros de La Rioja capital, donde se alojaba la delegación francesa participante del reality. El juez federal que entiende en la causa, Daniel Herrera Piedrabuena, entregó efectos personales que habían quedado en las habitaciones y sostuvo una reunión con personal de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos para intentar dilucidar qué fue lo que provocó que dos avesados pilotos chocaran en el aire. La Cancillería argentina expresó la preocupación del gobierno nacional por las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. En un comunicado señalan que el gobierno argentino ha tomado conocimiento con preocupación del contenido de la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos que declara una emergencia nacional respecto de la amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos que supone la situación en Venezuela. La gravedad de dicha denuncia no solo causa consternación por la dureza inusual de sus términos, casi amenazantes, sino que además provoca estupor y sorpresa. Bueno, llegó el momento de José Nathanson. José, ya nos adelantabas algo cuando arrancábamos esta edición de Visión 7 Resumen, pero ahora es momento de que explayes y expliques un poco más. Efectivamente, Gaby, el tema empezó, uno no diría empezó, pero tomó un nuevo impulso el lunes pasado cuando se conoció la orden ejecutiva. Recién Félix explicaba de qué se trataba. Una orden ejecutiva es un decreto de necesidad y urgencia en Estados Unidos, una orden ejecutiva por la cual el gobierno norteamericano ponía a Venezuela dentro de la lista de aquellos países que son considerados un peligro, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es una lista obviamente arbitraria, nadie puede pensar, como dijo el presidente ecuatoriano Rafael Correa, nadie puede pensar seriamente que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Uno le puede gustar más o menos lo que está pasando en Venezuela, pero de ahí a que se convierte en una amenaza, es una decisión política de Obama que desde mi punto de vista responde a una situación interna, que es que el gobierno de Obama lidera un proceso de acercamiento con dos enemigos históricos de Estados Unidos, que son Irán y Cuba, y esto le ha generado una serie de críticas muy duras de los sectores más recalcitrantes del Partido Republicano, pero también de una parte del Partido Demócrata. Me parece que esto es una forma que encontró Obama de decir, bueno, estamos recomponiendo la relación con Cuba y con Irán, pero al mismo tiempo estamos endureciendo la política hacia Venezuela. Pero más allá de eso, me parece que es interesante pensar un minuto acerca de las situaciones de crisis política e intentos de desestabilización que vienen atravesando diferentes países de América Latina en los últimos tiempos. Yo diría que para que alguno de estos intentos, de esta crisis política, o podríamos decirlo así, para que una crisis política se convierta en un movimiento de desestabilización y que ese movimiento de desestabilización sea exitoso, tienen que darse tres cuestiones, o alguna de estas tres cuestiones, una o más de una. La primera es que las fuerzas de seguridad, o las fuerzas militares, o las fuerzas policiales, no estén disciplinadas. Si las fuerzas, o una parte de los militares, una parte de las policías, no están disciplinadas, hay riesgo de que se produzca un intento de desestabilización o que incluso se llegue a un desplazamiento del presidente. Lo vimos en Honduras en el 2009, cuando los militares lo detuvieron en calzoncillos a Mel Zelaya, el presidente de Honduras en ese momento, y lo mandaron en un avión al exilio. Lo vimos en el intento de golpe de Estado del 2002 en Venezuela, cuando también los militares, una parte de los militares, detuvieron a Chávez y lo mandaron a la isla Margarita. Y vimos un intento importante en Ecuador en el 2010, estamos viendo las imágenes justamente de eso, cuando una parte de la Policía Nacional se rebeló contra Rafael Correa. Esta es una cuestión que puede suceder para que haya un intento de desestabilización exitoso en América Latina. La segunda, que haya una pérdida de mayoría parlamentaria del gobierno. Si el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, si la oposición consigue la mayoría, en algunos casos hay un riesgo de desestabilización. Lo vimos en Honduras y lo vimos también en Paraguay en 2012 con este juicio político express que se le hizo a Fernando Lugo, ¿no? Esta es otra cuestión. Y la tercera es que el gobierno pierda el control de la calle. Si el gobierno pierde el control de la calle, si las manifestaciones opositoras se vuelven violentas, se vuelven muy masivas,
si las manifestaciones opositoras avanzan contra los centros de poder, contra el gobierno y demás, también hay riesgo de que se produzca un intento de desestabilización como esos que estamos viendo en la pantalla partida. Hablando de cómo lo toma la calle, ¿cómo tomó la calle esta decisión que ha tenido Barack Obama en estos últimos días? ¿Cómo lo toma el pueblo estadounidense? Bueno, el pueblo estadounidense, yo creo que hay un sector de la sociedad norteamericana que está esperando que Obama endurezca su política respecto de Venezuela, dado que, como yo decía, decidió una línea más blanda en relación a Cuba y a Irán. Ahora, en Venezuela, esto a su vez, por un lado, fortaleció al gobierno de Maduro, que tiene un argumento más para decir que hay un complot para desplazarlo del poder, y al mismo tiempo tiende a agudizar una situación política en Venezuela, que es una situación política muy complicada, en el cual hay un sector muy duro de la oposición que efectivamente opera al filo del antisistema, digamos que está operando bajo la idea de una salida anticipada del gobierno de Maduro. Hay un sector de la oposición más moderado y hay un gobierno que trata de mantenerse también, todo hay que decirlo, en una situación económica complicada, con mucha inflación, con precio del petróleo el petróleo vale la mitad de lo que valía hace unos meses, lo cual afecta mucho a la economía venezolana. Es decir, Venezuela, más allá de lo que haga Estados Unidos, está también atravesando por sí misma una situación económica y política difícil. De todos modos, hay elecciones en septiembre y ahí es donde se juega, donde se juega la cosa. Al final, estas tensiones, estas discusiones, estos debates se resuelven en las elecciones. Si el gobierno de Venezuela, como sucedió casi siempre, solo una vez perdió el chavismo las elecciones, vuelve a ganar las elecciones, bueno, saldrá fortalecido. Si gana la oposición, estaremos ante un escenario totalmente diferente. Gracias, José. Gracias, Gaby. Hasta la próxima. Igual te quedas aquí con nosotros. Sí, nos quedamos a la despedida. Y te quedás, por ejemplo, para compartir lo que fue hoy el partido de Boca. Ha jugado Boca por Copa Libertadores y sigue con el pie derecho en este torneo continental. 5-0 ha goleado en su partido y prácticamente tiene sellado su pasaporte a la próxima instancia. Zamora de Venezuela fue el rival que tuvo en la jornada de hoy. No sé si decirle rival, porque si lo juzgamos por el resultado, le ha sido un trámite fácil al conjunto de Arrobarrena. El primer gol iba a llegar por medio de César Meli. 1-0 arriba se ponía a los 7 minutos y algunos segundos del primer tiempo. Boca en ventaja. Después iba a llegar el segundo gol. Buena habilitación y la ampliación por medio de Nicolás Lodeiro, el uruguayo que le ha resultado y mucho a este Boca, que es una de las mejores incorporaciones que ha tenido para esta temporada. Después llegaba un gol más para decretar el 3-0. E iba a ser Federico Carrizo el que finalmente iba a poner a esta altura ya en goleada arriba a Boca. Y después iba a llegar uno de los mejores festejos, sin lugar a dudas, del fútbol argentino y de los torneos internacionales. Ya lo van a ver. Tiene que ver con que uno de los goles los hizo la flamante incorporación, Daniel Osvaldo. Y este es el festejo, la selfie. Todos están con las redes sociales. Bueno, él es un gran tuitero y por eso se sacó esa foto que seguramente después estará subida a las redes sociales. Y desde el punto penal, otro gol más iba a marcar Daniel Osvaldo. Ya se metió en el bolsillo al hincha de este conjunto Geneise. 5-0. Hacía mucho tiempo que no había ganado Boca por 5-0, goleada en un torneo continental, pero cada vez que ha tenido ese resultado ha sido campeón. El tiempo juzgará si esta estadística estará bien o no en esta Copa Libertadores. Vamos a cambiar de tema, en este caso vamos a hablar de la Cruz Roja que está realizando una importante campaña. Tiene que ver con donación de sangre que será destinada al Hospital Garrahan. La misma se realizará mañana jueves, desde las 8:30 hasta las 12 en Quesada 2602. Quesada 2602 es el lugar. Por cualquier consulta se puede llamar al 4544-1188. Reitero el número, 4544-1188. Todos pueden, aquellos que puedan y que quieran, es importante colaborar con la Cruz Roja Argentina, que realiza una campaña de donación para el Hospital Garrahan. Momento de hacer una pausa aquí en Visión 7 Resumen. No se muevan de ahí que ya venimos con mucha más información.